siempre estoy listo, Vicente. Pues ya está grabando. Amigos, en este vídeo vais a ver un equipo del cual os tengo que hablar básicamente porque nosotros lo tenemos instalado hace 7 años y estamos muy contentos con él. Nos lo enseñó Javi del Mi Regina, que también lo tenía puesto, enseguida me enamoré. Y es un equipo que, aunque no es muy económico, tenéis que entrar en la página web para ver los precios finales y tal, es un equipo del que vais a estar muy contentos. La instalación, para que os entretengáis, puede durar unos pocos días. Y ya que muchos me preguntáis sobre el tema de la seguridad en el barco, cómo hacemos cuando dejamos el barco fondeado, cómo hacemos cuando dejamos el barco en un sitio, queremos tal, lo dejamos todo el día y llegamos por la noche. En este vídeo os voy a enseñar por encima las funcionalidades que tiene el equipo y cómo lo tenemos nosotros instalados. En este momento estamos en el Ailama, un Super Maramú espectacular que no os voy a enseñar. Bueno, date una vuelta, Vicente, para que vean cómo tenemos el temporal aquí. Y vais a ver en esta instalación concreta, en un barco como este, en el que la instalación es a 24 voltios, cómo vamos a ir haciendo la instalación poco a poco para que nos vayáis siguiendo en este aparato que de verdad que aporta muchísima seguridad. ¿Habéis visto cómo lo tenemos todo organizado? Este vídeo a lo mejor lo ve Amalia algún día. Y vamos a recibir, tú, sobre todo tú, vas a cobrar por enseñarle al mundo cómo tienes el barco. Este chisme concretamente, el Boat Track, vais a encontrar, si os metéis en la página web, que es www.boatsecurity.com, vais a encontrar ahí las cosas, las funcionalidades y tal. En este barco vamos a poner dos funcionalidades extra que trae de serie el equipo para gobernar dos partes, que por ejemplo es la que usamos nosotros, ¿no? Que es la luz de fondeo. Por ejemplo, nos vamos todo el día a tierra de excursión, se hace la noche y tenemos el barco fondeado y simplemente con un mensaje encendemos nuestra luz de fondeo para no dejarla todo el día encendida. Y la otra es que cuando llegamos con el dinghy, también es de noche, poder encender el foco de popa o los focos de cubierta o el foco que queramos para distinguir nuestro barco dentro del fondeo cuando hay muchos barcos, saber a dónde ir con el dinghy, que muchas veces es un poco complicado. Así que vamos a empezar poco a poco con la instalación y ahora os voy explicando paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Aquí tenemos al peón del electricista Vicente, que como todo buen armador no quiere que entre nadie a su barco a hacer cosas, entonces ya sabéis. Él ha pasado todos los cables en el día de ayer, que no son muchos, pero sí que para usar las funcionalidades, por ejemplo, os voy a enseñar. De serie, el equipo tiene 3 entradas, por ejemplo, lo que sería, fijaros qué fácil, la puerta, la sentina y la tensión del pantalán, si nos quitan la tensión del pantalán, o si estamos en el varadero y nos quitan la corriente, o si dejamos el barco en invierno con un deshumidificador y nos quitan la corriente del pantalán, o si en vez de estas dos luces que os he comentado que nosotros usamos, pues hay gente que prefiere conectar la Webasto o el termo de agua caliente o
o tal, para que cuando llega el barco, después de muchos kilómetros, los que los tenéis lejos, poder de alguna forma, cuando llegáis ya que el barco esté tal, o poder programar el humidificador, el deshumidificador para que esté en marcha. Entonces, si os quitan la corriente del pantalán, que lo sepáis y podéis llamar al marinero y decirle, oye, que me habéis quitado la corriente, lo cual va a ser una sorpresa muy grande para el marinero saber que os han hecho eso y que vosotros lo sabéis. Y luego las dos salidas pues se pueden emplear para conectar cargador de baterías, la Webasto, o sea, cualquier tipo de cosa. Y cualquier tipo de cosa que se os ocurra y no esté aquí, podéis hablar con Valentín, seguro, le mandáis un email y seguro que os puede ayudar a solucionar casi cualquier tipo de cosas, porque me ha estado comentando incluso que para las flotas de charter, para lo cual es muy interesante, saber cuándo sus barcos entran en una zona prohibida o en una zona de baja profundidad, que le suena una alarma con la sonda, entonces al armador, a la empresa de charter, le llega un mensaje de que ese barco ha estado pasando por una zona peligrosa o por una zona prohibida o por algún tipo de cosas de este tipo. Pues de todo eso tienen información las empresas de charter o los armadores en este caso, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito con la instalación. Vicente, ¿cómo va eso? ¿Ya me lo has pasado el cable? Le he pasado acá. Muy bien. Vamos a conectar un poquito. Os voy a explicar varias cosas de cómo conectar, por ejemplo, si muchos me decís, es que yo el interruptor de la sentina lo tengo muy mal para ir hasta la sentina y tal. Nosotros en este caso concreto lo vamos a conectar sobre el LED. Ya sé que algunos de vuestros barcos lo tendréis, en otros no. El LED que se enciende cuando se pone en marcha la bomba de achique. Entonces nosotros vamos a conectar esa entrada sobre el LED. Lo vamos a hacer a través de un relé para que a la alarma le llegue un contacto seco, libre de tensión. Pero en el caso que tengáis interruptores, podéis hacerlo directamente conectándoos encima del interruptor, del flotador que pone en marcha la bomba de sentina. Como sabéis, ¿qué pinta tiene Vicente ahí detrás de la cámara? Es la primera vez que tengo un cámara humano. Siempre pongo... Como siempre que vais a conectar algo, siempre vais a tener un amiguete cerca que os va a ayudar. Entonces, centraros en lo que estéis haciendo, filtrar todo lo que podáis y vamos al tema. ¿Cómo hace las maniobras el equipo? Las hace con negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, tanto el sensor de puerta como el sensor de sentina, como el sensor de la ausencia de tensión, siempre va a tener positivo. Le vamos a dar positivo a estos elementos. Con lo cual, el negativo va a ser el que va a recibir la alarma cuando la puerta se abra o la sentina se ponga en marcha. En este caso concreto de los 24 voltios, lo vamos a hacer a través de un relé de este tipo, ¿no? Esto como tarda un huevo en enfocar. Entonces lo que se trata es, con el LED que tenemos de la puesta en marcha, vamos a alimentar la bobina del relé. Vamos a hacer un puente de negativo al 85 y vamos a salir con el 86, con el negativo 86 hacia la alarma. Todo lo que no explique en este vídeo, que estoy haciendo así un poquito deprisa, lo explicaré en el vídeo siguiente, así que si os interesa saber cómo acaba el tema, tenéis que suscribiros y ver el siguiente vídeo. ¿Qué más vamos a explicar, Vicente? Pues el resto de las conexiones, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, una detrás de otra, sí. Vamos a hacer esta del relé y vamos a hacer también la de la puerta. Venga, vamos para allá. Guille, si algún día de tu vida ves este vídeo, fíjate qué despliegue de herramientas que tiene este hombre. No te digo que me lo mejores, pero igualamelo. Quiero decir que he llegado a montones de barcos y creo que este es el primero que, bueno, vale, que estoy en Mallorca y tal, y que vengo en moto. O sea, vengo en moto y he traído las gafas y el teléfono y la cámara.
Todo lo demás, o sea, ni un fasto, ni un cacho cinta, ni una brida, nada. O sea, aquí hay de todo. No hemos tenido que salir al polígono 7 veces a comprar cosas. Un espectáculo. Ay. Bueno, fijaros lo que estamos haciendo. Hemos preparado un tupper con una salida súper estanca. Vicente? Sí. Es súper estanco, esto no va a tener fallo posible. Es un sarcasmo, ¿eh? Hay que explicarlo porque si no, vamos. Y lo que vamos a hacer ahora es, estamos conectando el mazo de cables para conectar las salidas 1 y 2. Os enseño aquí un poquito el plano para que lo veáis. Las salidas 1 y 2 con los cables número 4 y número 5 para que comanden cosas. En este caso, como os he dicho hace un momentito, vamos a usar la luz de fondeo y el foco de popa. Esto se puede, o sea, lo que la imaginación os dé para conectar exactamente lo que queráis. Luego, cuando termine el conexionado, que ya veis que lo tenemos ya bastante adelantado, os voy a enseñar un poco la aplicación en el teléfono con Vicente, en este caso el armador. Deciros que la programación del equipo con vuestro teléfono, porque solo obedecerá a vuestro teléfono, tanto las señales que la alarma os va a mandar a vosotros, como las que le vais a mandar vosotros a la alarma. En mi caso concreto, esto va a ir cambiando según cuando veáis el vídeo, las tarifas van cambiando y será en cada país donde vosotros lo tengáis, pero por ejemplo la tarifa que nosotros hemos cogido son 7 euros y tenemos 20 SMS. Como consume muy pocos datos, basta 1 giga o medio giga, basta para todo el mes, así que apenas consume datos. Y con esto tendríamos un poco de control sobre lo que pasa en el barco, ¿no? Sobre todo cuando no estamos en él. Sentina, muy importante, puerta y corriente del pantalán. Bueno, seguimos un poquito más y pasamos a enseñaros la aplicación, que es muy interesante. Vicente, cuéntanos, a ver, ¿qué te parece el sistema cuando esté montado, las cosas que hace? ¿Cómo lo ves tú a nivel de usuario? Bueno, tiene muchas ventajas, sobre todo el conocimiento de saber cómo está el barco, cómo está conectado, que no entra nadie, que no te lo han movido los marineros porque hayan cogido un bote, quitado las amarras y se lo hayan llevado a otro lado sin pedirte permiso, el saber si está en el varadero, si te lo ha tocado alguien también, que lo puedes hacer, el conocer si está cargando de electricidad o no. Muchas veces hay cortes en los puertos. Aquí en el Real Club Náutico pues hay mucha gente vigilando, pero luego por la noche solo está el de seguridad y a veces no funcionan las cosas bien. Tú estás hablando en el primer mundo, aquí, que sí, tenemos marineros y tal, pero ahora tú imagínate por ahí, en los puertos por donde llegamos nosotros muchas veces, tú lo sabes. Sobre todo si navegamos por ahí por el mundo, estás totalmente desamparado de que todavía hay puertos donde no hay absolutamente nadie pendiente de los barcos. Y entonces el tener algo que te diga cómo está en general el barco podría efectivamente tener más opciones, porque el mal tiempo no lo contempla, no te da alarmas con eso, pero bueno, estos son muchas opciones muy buenas en realidad. Esto es una cosa que se la hemos pedido a Valentín, yo por ejemplo muchas veces, no sé por qué, pero mira, a lo mejor a alguno de vosotros que esté viendo el vídeo, se le ocurre cómo, con la aplicación que ya funciona, saber el viento. Es una demanda que me hago. A ver si hay algún por ahí, algún informático un poco loco, que se le ocurra cómo poder saber el viento que hay en el barco y tú estar en otro lado. Recordando que tenemos SIM, que tenemos datos y que tenemos un equipo de viento. ¿Cómo se puede hacer para que eso se entienda, ¿no? Sería una maravilla. Bueno, seguimos pasando cables porque en teoría vosotros sabéis que los que me conocéis ya de más tiempo que nos seguís en el canal sabéis que yo no paso cables. Los cables son una labor para que el armador se una a su barco lo más íntimamente posible y conozca hasta sus más escondidos rincones y por ahí pueda pasar cables. Entonces yo esa labor se la dejo para el disfrute exclusivo del armador. Gracias, Marcos.
pero cuando llego al barco, pues no se han seguido las instrucciones, y entonces pues nos vemos en esta tesitura, aquí el armador pasando cables, y yo me veo obligado a tomarme una cerveza mientras le veo trabajar duramente. En fin, qué vida más dura. Bueno, amigos, hemos puesto esta bombilla simulando la conexión con el foco de popa. Entonces ahora, con la aplicación, os la voy a enseñar, no salen datos, ¿no? No. La aplicación del Boat Track es esta, ¿veis? Alarma de puerta, que ahora os voy a ir enseñando cada una de las alarmas cómo funciona. La puerta, la sentina, alarma de baterías por si nos baja el voltaje de baterías, la corriente de tierra, la salida 1 y la salida 2, si se ve bien, y la alarma de garreo. Ahora le vamos a dar a la salida 1, dale mi comandante, 1, activar, se manda el SMS, enviar, y en teoría una vez que ha salido el email, aquí esta bombilla debería cerrar el relé y ponerse en marcha. No es una cosa inmediata, tarda unos segundos, ¿veis? Ya tendríamos el arco de popa encendido. Exactamente lo mismo para la luz de fondeo, en este caso, pero imaginaros que a esta bombilla le conectáis pues cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? Nosotros lo tenemos así de forma provisional, un poco porque estamos haciendo pruebas. Vamos a probar ahora la alarma de la puerta. Apaga. La misma operación para desactivar, sale un pequeño menú aquí con las opciones, se envía el SMS, esperamos unos segundos. Como no se apague, ¿qué? Vale. Vicente, no somos tan malos. Ha sonado la flauta, por casualidad. Vamos a probar la puerta y os enseñamos cómo se hace. Este es el sensor magnético, ¿veis? El sensor magnético de puerta, el que todos conocéis del tipo este blanco, pues en este barco es un simple interruptor de contacto, ¿no? Un imán. Lo que vamos a hacer es, una vez que el barco está cerrado, porque en este barco concretamente la puerta que cierra es la de arriba, vosotros podéis ponerla en la que quitáis o en esta, donde queráis, ¿no? Igual que también podéis hacer una serie con este tipo de conector magnético y ponerlo en todos los tambuchos o en todas las escotillas. Si hacéis una serie de interruptores para aseguraros que el barco está cerrado, cualquiera de las escotillas o de los tambuchos que se abra, os va a saltar esta alarma de entrada, ¿no? En este caso concreto solamente tenemos en una puerta, pero podéis hacer una serie y poner varias puertas, si el caso de que tengáis varios barcos, o sea que el barco tenga varias entradas o que dejéis, que temáis que os puedan entrar por una puerta, ¿no? Entonces en la aplicación lo que hacemos es, pues Vicente no ve un carajo, vamos a activar la alarma de puerta, le damos a activar, mandamos el mensaje que ya viene programado en la aplicación. Hostia, pensaba que íbamos a hacer dos tomas, Vicente. Te sale este mensaje. Estos iPhones no van muy bien, ¿eh? Y ahora saldrá un mensaje aquí arriba confirmando que la alarma ha recibido el mensaje que le acabamos de enviar, ¿no? Esto, como veis, es en tiempo real. Ese mensaje quiere decir que la alarma ya está activa, ¿no? Ahora vamos a abrir la puerta y vamos a ver cuántos segundos tarda en decirnos. Abrimos la puerta, venimos al teléfono con el que está configurada la alarma y en unos pocos segundos tiene que salir el mensaje de nos han entrado en el barco, y es cuando al armador le da un infarto y muere. Vale, pues estas cosas ya funcionan. Vamos a seguir con la prueba. Vamos a probar ahora la alarma de sentina. Primero la pruebo yo para asegurarme que funciona, porque si no la grabamos y no funciona, imaginaros qué fracaso. Bueno, pues ya hemos comprobado que funciona. Es que aquí solo hacemos toma bonita. Es que lo casca todo.
A ver, entonces en la aplicación tenemos la gota de agua, quiere decir que es la alarma de sentina. Nos vamos del barco, activamos la alarma de sentina, activar, mandamos el SMS, nos dice que efectivamente la alarma da el ok de que se pone en servicio. Hasta ahora nos está dejando un poco mal, ¿no? No, tarda antes un poquito también. Ahí está. Ya está la alarma en servicio. ¿Y ahora qué hacemos? En este barco tenemos un interruptor, como tenéis vosotros en el vuestro, para ponerla en manual, ¿no? La bomba de sentina. La bomba de sentina en manual. Entonces, la vamos a poner en manual. En este caso se pone aquí abajo. Se enciende la luz verde esa. Y entonces es cuando te vienes en tu teléfono, te va a saltar la alarma, ¿vale? Estas alarmas son configurables. Puedes cambiarle el tono. ¿Ves? Y aquí te está diciendo alarma de sentina. Ahí se ve perfectamente. Y si no se te paró el corazón cuando te abrieron la puerta, se te para ahora cuando ves que se te ha abierto la puerta y te está entrando agua en el barco. Y tú estás en el chiringuito a 4 kilómetros con la paella y te mueres del susto. Pero bueno, la que más acojona, ya te lo digo, Vicente, es esta. Esa es la de garreo. La de garreo. Cuando tú pones la de garreo y estás tranquilamente por ahí y suena la alarma de garreo, sí, te puedo asegurar que te mueres del pánico. Bueno, pues ya está, ¿no, Vicente? Hemos probado la de baterías, muy simple. Cuando baja del voltaje X, en el caso de 24 voltios que es este barco, pues baja a 22 o 20 y tal, pues ya te está mandando un mensaje de que las baterías están bajas. Además te avisa si tiene bajo voltaje la batería. Además, si está bajo voltaje te avisa. Y luego también, si se desconecta el backtrack por lo que fuera, sí, también manda un mensaje que pone voltios, ¿no? ¿Era eso? Sí, creo que sí. Vale. Bueno, pues hasta aquí está probado este equipo. Yo claramente lo recomiendo, lo tengo hace un montón de años puesto. Ya sabéis que yo no vendo nada, me importa un pepino si lo compráis o no. Pero encuentro que es una cosa bastante interesante. No es una cosa como las que pone David en su canal, de Low Cost Sailor, aquí te mando un saludo. Pero sí que es una cosa que no hay que andar con demasiados experimentos. Es una cosa que viene hecha, se conectan 4 cables y listo. También la puedes hacer mucho más sencillo, si los relés, sin el fondeo y tal. La alarma de por sí ya te dice dónde está el barco, si ha garreado, o si el voltaje de las baterías, y una serie de cosas básicas ya te las dice de inicio. ¿Has explicado lo del mapa? Y lo del mapa no lo he explicado, pero lo voy a explicar ahora. Dale. Cuando le abres al mapa, te sale una foto del Google Earth con la situación de tu barco, en el sitio exacto donde está. Luego también cuando le das aquí al más, histórico, gráfica, te sale aquí un montón de parámetros de cómo han estado las baterías. Nosotros, como hemos estado haciendo pruebas, conectando, desconectando, pues te dice en qué momento se ha quedado sin tensión de baterías, cuándo hemos vuelto a recuperar, la carga de cada voltaje, si tenemos los cargadores de tierra, en cada momento dónde están las baterías, tanto si estás conectado a energía solar como si no. En fin, un montón de información remota que tú puedes tener de tu barco cuando no estás en él. Este vídeo lo vamos a implementar con otro que va a salir dentro de un par de semanas, con la instalación la misma o prácticamente la misma en el Petit Marí. Así que si no lo queréis perder, pues ya sabéis. ¿Algo más, mi capitán? Yo creo que no, ya está bastante completo. Pues hala, hasta la semana que viene. Chao.